Buenas, hola a todos, espero que estén muy bien, que estén llevando la cuarentena lo mejor posible, que hayan encontrado peluquero, cosa que aquí se está complicando, como notarán. Pero bueno, cosas que pasan. Para hoy, Diego me pidió que contara un poco sobre el segundo artículo del fanzine Tango Siglo XXI, que se llama Un Nuevo Berretín. Y Un Nuevo Berretín está inspirado en unos versos de El Tape Rubín. El Tape Rubín, para quienes no lo conozcan, es un guitarrista, compositor de tangos contemporáneos, sumamente influyente para la nueva generación, incluso cuando tardó en generar esa influencia. Él lanza sus primeros discos entre el 2002 y el 2004. eh, y en una entrevista él me contaba que en realidad pensó que no iba a pasar nada, que no había funcionado, y que muchos años después se encontró con que sus colegas estaban retomando esas composiciones, reversionándolas, muy para su sorpresa, y que lo súper respetaban como compositor. Y acá me parece que hay algo muy interesante, porque el Tape viene de la milonga. El Tape es músico, sí, pero también es milonguero. Es un tipo que curtió mucho la noche y tiene unos versos hermosos dedicados a una milonga de viejos, ¿sí? Que dice: Buenos Aires, yo te conocí en la fiesta ciega de los 90, cuando el cansancio y la miseria empezaban a deambular por las calles aún hoy derrumbadas. Y a veces me pregunto si no habrá sido espejismo para mi locura, que sediento, y sigue contando un poco la situación del momento, esos primeros años de la década del 2000, donde el país se recuperaba de la debacle menemista y del abrupto final de la experiencia de la alianza. Y el tango no estaba bien, no estaba en un buen momento, al menos no las milongas, todavía tenían muy poca gente. Esta situación que vivíamos hasta hace unos meses, de por lo menos 6 7 milongas por noche, no existía, y si las había eran pocas, con un promedio de edad muy alto. No pasaba. Y esas milongas en medio de la crisis a veces empezaban a cerrar. Y el Tape le dedica a Regín justamente a una de esas milongas. Les recomiendo que busquen, si yo supongo igual que Diego ahora se los va a hacer escuchar, pero no solo es un tema hermoso, eh, muy bien narrado, sino que además me parece que nos permite reflexionar unas cuantas cosas sobre la situación actual del tango. Entonces les voy a leer estas hipótesis. Hay cierto consenso entre músicos y especialistas. Vuelve el tango, de Jorge Pandelucos, conocido como el Gordo Alorza, es el poema emblemático para la generación de músicos que se crió hacia finales de los 90. Apareció grabado entre 2004 y 2005 y debe haber sido compuesto un poco antes. Sus versos sintetizaron la efervescencia de quienes volvían al tango tras revistar en el rock, como hijos pródigos o con fervor de flamantes conversos, pero volvían al tango, con ganas de honrar su pasado común, pero sin negar el puro presente que les salía de las tripas. En esos que se arrancó el quincho color zanahoria, la velludo de lunfardos oxidados y los que no lo conocen lo pedían, hay una generación entera. Está el Arranque, la Fernández Fierro, la Chicana y muchos más. Pero hay otro tango importante de esos años y que creemos prefiguró esta época, que es Regín, del Tape. Se publicó en 2004 dentro del disco Reina Noche, que el Rubín grabó junto a las guitarras de Puente Alsina. No tuvo un reconocimiento inmediato, según Rubín, y sus colegas tardaron algún tiempo en descubrir su poderosa poética e incorporarlo a sus repertorios. Pero para cuando lo hicieron, ya nadie tenía dudas de que el Tape era y es uno de los principales letristas de tango de esta generación. Si vuelve al tango, describe un presente del circuito, ese que existía hace 15 años o 20. Regín le canta el ocaso de otro mundo.
Yo te conocí, Buenos Aires, en la fiesta ciega de los 90, todo eso que les contaba al principio, funciona de prólogo. Y advierte en ese prólogo el poeta que hay un mundo pasado que él trajinó. Y Rubín le escribió una milonga porque, como les dije, era milonguero. Lo que la canción jamás da por perdido es el tango mismo. La milonga. Si ustedes se fijan muchas veces cuando los veteranos hablan de que el tango ya no es lo que era, qué sé yo, lo que hablan es siempre de un ocaso. Siempre de que acá esto se terminó, no vamos a poder llegar a lo de antaño, entonces no vale la pena seguir, o somos los últimos. A mí eso me parece una boludez en lo personal, ¿eh? Entonces sí, pueden haber cerrado viejos boliches de antaño, con la fama de cueva de esplendor, como dice Rubín, pero al mismo tiempo él advierte que habrá que imaginar un nuevo Berretín. Dice, a la niebla de fantasmas empujando para volver. Te pregunto, ¿volver a qué? Eso pregunta. Porque el viejo mundo que él describe al comienzo ya no existe. Y solo queda habitar el nuevo. ¿Sí? Regín, es profundamente melancólico. Es un tango dedicado a un tango que ya no existe. Pero en ese mismo acto, lo supiera Rubín o no, yo creo que también agrega una de las piedras fundamentales para el renacer del género. Un género más contemporáneo, más oscuro y más rabioso en las letras, si se quiere. Un nuevo berretín que pedían justamente aquellos que mencionaba Lorza en Vuelve el tango. Y el Tape se curte como músico y como poeta en la milonga, que hasta ese momento era un baluarte muy conservador. Esta situación que tenemos hoy de espacios abiertos a nuevas influencias, abiertos a nuevos tangos, a nuevas formas de bailar, antes no era tan así. Entonces el tango Regín para mí plantea un doble movimiento. Se puede escribir tango hoy, por un lado, y a la vez añorar el baile de antaño. Se puede enlazar la tradición y construir un futuro, milonguear y recibir nuevas influencias, tributar, pero sin reclamar la vuelta. Eso de pedir que renazca Pugliese, ya está, muchachos. Entonces Regín, creo, puede escucharse como un tango de transición. ¿Influyó para que los músicos empiecen a ver con otros ojos a las milongas? No lo sé. Es un misterio que no puedo revelar. Solo puedo invitarlos a bailarlo.